Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 37. La nación estalla. Ravenshaw no es simple. ¿Y Adrián Vale, solo un estudiante normal? Sí, Ravenshaw sinceramente también estaba atónita. Esa imagen oscura y borrosa ocurrió en un solo instante. Olvídate de los espectadores. Incluso Ravenshaw, que estaba allí de pie, con sentidos agudos y una fuerza abrumadora, no vio realmente lo que sucedió. Pero una cosa sí pudo confirmar. No era ella. Y tampoco podría haber sido una tercera persona. Ella los habría sentido. Lo cual significaba que solo había una respuesta. Adrián Vale se conmovió. Y en ese mismo instante, Ravenshaw notó algo más, el dobladillo inferior del traje de segador negro de Adrián Vale, sellándose silenciosamente, curándose como carne viva que finge ser tela. Ese pequeño detalle lo decidió todo. Aún y tan rápido que ni siquiera yo pude rastrearlo. Cuanto más pensaba Ravenshaw, más inquietante se volvía Adrián Vale, como una máscara de calma extendida sobre algo hambriento. La curiosidad en su pecho no se desvaneció. Se espesó. ¿Quién eres y Adrián Vale? Sus ojos se entrecerraron mientras miraba fijamente la figura que tenía delante. El mismo niño que ahora comía tranquilamente como si nada hubiera pasado. La Nación Dragón se vuelve loca. Cuando regresamos a la Nación Dragón, toda la nación estalló. Algunas personas creyeron que Adrián Vale fue el que atacó. Pero muchos más decidieron que tenía que ser obra de Ravenshaw. Y con eso, el culto público a Ravenshaw aumentó de la noche a la mañana. Ídolos. Streamers. Celebridades. Nada de eso importaba ya. Ravenshaw Eve se convirtió en un cántico nacional. En ese momento, si no lo gritabas durante las vacaciones, la gente te miraba como si hubieras cometido un delito. El liderazgo se siente incómodo. No fue solo el público. Incluso los de arriba quedaron conmocionados. Porque el perfil que tenían sobre Ravenshaw no coincidía en absoluto con la realidad. ¿Una persona normal? ¿Qué persona normal se mueve así? No hay posibilidad. Así que Victorale se puso a cavar, como es debido. Si el Estado quería investigar los antecedentes de alguien, y esa persona pertenecía a la Nación Dragón, entonces, a menos que fueran un fantasma, nunca fue realmente imposible. Porque el mundo nunca fue tan pacífico como parecía a primera vista. Debajo del agua tranquila, siempre había otra capa, un círculo oculto de especialistas que casi nunca salían a la luz pública. Ellos existieron. Y, de muchas maneras, su existencia mantuvo unido al mundo en silencio. Entonces, si Ravenshaw no podía ser entendido a través de registros civiles y el único camino era ese círculo subterráneo. Victorale obtuvo una respuesta. Pero fue solo una frase. Ella no es sencilla. Y eso decía un anciano muy respetado, alguien que claramente no quería decir más. Eso solo fue aterrador. Ravenshaw no era solo fuerte. Ella era el tipo de persona que el mundo aprendió a no tocar. ¿Y Adrián Vale? El archivo de Adrián Vale fue mucho más fácil de obtener. Lo cual de alguna manera lo empeoró. Porque la conclusión en el papel fue: estudiante normal. Esa frase hizo que el líder frunciera el ceño. El detalle más evidente fue un incidente ocurrido hace 3 años. Nadie sabía qué pasó realmente. Un grupo de estudiantes desapareció como si nunca hubiera existido. No hay cuerpos. No hay rastro. Como si los hubieran borrado, limpiamente, sin ruido, sin dejar mancha alguna. Y ese incidente fue la única explicación que los registros pudieron conectar vagamente con el Adrián Vale de hoy. El líder suspiró. Rara vez se sintió tan impotente. Ambos eran misterios. Uno escondido detrás del silencio, el otro escondido detrás de una etiqueta ridículamente ordinaria. Un estudiante normal. Con el comportamiento de Adrián Vale en el dominio divino. Zona prohibida. 19 años. Incluso con un coeficiente intelectual de genio, ¿quién lo creería? Olvídense del one shot de rango D, que todavía no entendieron del todo. El solo hecho de que comiera una bestia cruda del dominio divino. Zona prohibida fue suficiente. Un estudiante normal no hace eso. Incluso si dejaras caer allí a un niño de la nación del Oso del Norte, la mayoría no se atrevería. Al final, el líder dejó de forzar las respuestas. Ya fueran monstruos o milagros, ahora eran representantes de la Nación Dragón. El destino de la Nación Dragón estaba ligado a ellos. Lo único que pudo hacer fue destinar todos los recursos que tenía para apoyarlos.
El mundo se rompe mentalmente. Las clasificaciones se actualizaron. Y los competidores en el dominio divino. Zona prohibida en todas partes quedaron paralizados. La puntuación de Dragon Nation había superado los 8000. El segundo lugar, Miracle Nation, tuvo solo 3000. Incluso la nación del Oso del Norte contaba con alrededor de 2800. La mayoría de los demás se quedaron estancados entre unos pocos cientos y 1000. Esa brecha no solo era grande. Era sofocante. ¿Cómo se supone que vamos a revertir esto? Un competidor miró fijamente el marcador de puntos, encendió su último cigarrillo e inhaló. Y hoy un largo silencio. Entonces finalmente espetó. Desafíame el culo, esto es trampa. Injusto. Se globaliza. La noticia de que la nación Dragón había conseguido un recurso de rango D se extendió por todo el mundo. La indignación se extendió como un reguero de pólvora. Y las voces más fuertes, como se esperaba, vinieron de Miracle Nation y las Islas del Este. Injusto. Esto no puede ser real. Esto está amañado. Y tras bastidores, Miracle Nation comenzó a avivar las llamas, impulsando un mensaje muy específico. Si la nación Dragón se beneficia de las trampas, entonces esas ganancias deberían compartirse con toda la humanidad. La tormenta apenas estaba empezando. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C. Lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 38. La respuesta dominante de China. ¿Quieres recursos? Entonces sé mi hijo. Las tácticas de Miracle Nation fueron, como era de esperar, sucias. Con maniobras tras bastidores, una narrativa se extendió por el mundo a una velocidad aterradora. Dragon Nation estaba haciendo trampa, por lo que Dragon Nation debería compartir esos recursos ganados mediante trampa con todos. Especialmente los países que ya habían sido eliminados en el dominio divino. Zona prohibida. Merecían la ayuda de la nación Dragón. Este era el momento en que la nación Dragón debía actuar como una gran potencia, mostrar responsabilidad moral y defender a la humanidad. Cuanto más fuerte sonaba, más parecía que el mundo entero estaba apuntando sus armas contra la nación Dragón. Los únicos que todavía apoyaban públicamente a la nación Dragón eran un puñado de naciones genuinamente amigas. En el momento en que estalló la reacción, los socios más cercanos de la nación Dragón, encabezados por Pakistán, se manifestaron en apoyo y condenaron el flagrante chantaje moral. Pero eran superados en número. Los acosaron y les gritaron hasta que apenas pudieron hablar. Los internautas de Dragon Nation responden. Los espectadores de Dragon Nation finalmente salieron de su shock y en el instante en que comprendieron lo que estaba sucediendo, estallaron. Especialmente cuando vieron que incluso Pakistán estaba en la mira. Las secciones de comentarios se convirtieron en un campo de batalla. ¿Dignidad de gran potencia? Dignidad, ni hablar. Esto es secuestro moral. Hacer trampa en el dominio divino. ¿Zona prohibida? Entonces enséñame la trampa. Adelante. Te espero. Cuando la nación milagrosa dominaba la tecnología de chips, ¿por qué no compartían? ¿Por qué, en cambio, nos presionaron y nos bloquearon? Un montón de payasos y luego, los grandes maestros ocultos de la guerra en línea, los legendarios inmortales del teclado, finalmente salieron de su reclusión. Lanzaron un contraataque a gran escala. Frío. Brutal. Limpio. La mitad de ellos ni siquiera usaron malas palabras. Diseccionaron la lógica con tanta precisión que aún así la gente seguía sangrando. Por un momento, fue casi cómico. Un comentarista de Dragon Nation podría aplastar a 100 personas. A veces prácticamente dominaban en solitario la internet de un país pequeño entero. Los gobiernos entran en la lucha. Fue entonces cuando los círculos de liderazgo de otras naciones dejaron de observar desde la barrera. No esperaban que el poder de combate en línea de Dragon Nation fuera tan aterrador. Entonces intervinieron. Cuentas oficiales, mensajes coordinados, todo el sistema. Y sí, y funcionó. Incluso los inmortales del teclado de Dragon Nation comenzaron a sentir el peso. La marea empezó a cambiar. La declaración oficial de Dragon Nation cae como un martillo. Luego llegó la respuesta oficial de Dragon Nation. Limpio. Educado. Y lo suficientemente afilado para cortar hueso.
El portavoz habló con cortesía, pero cada línea contenía una burla silenciosa y brutal, del tipo que aún mantiene la postura de una verdadera gran potencia. Nuestro gran dragón ha soportado 5000 años de tormentas y pruebas. Esto es sabido por todos. Y tan solo en el último siglo, las acciones de ciertos países hacia nosotros y seguramente no han sido olvidadas. En aquel entonces, ¿hablabas alguna vez de responsabilidad de gran potencia? ¡Qué risible! No es necesario revivir viejos asuntos. La nación dragón no es una nación que se aferre al rencor, sin embargo, ¿y hoy nos hablas de la dignidad de las grandes potencias? Bien. Podemos exhibirlo. La nación dragón sí que es capaz de hacerlo. Como dicen algunos, una gran habilidad conlleva una gran responsabilidad. Pero nuestra fuerza no es una herramienta que puedas usar como palanca. ¿Compartir recursos? Es posible. Pero la nación dragón solo brindará ayuda a los verdaderos amigos. Con efecto inmediato, Dragon Nation comenzará a extender su apoyo a Pakistán. Si otras naciones desean recibir la ayuda de la nación dragón, pueden contactarnos en cualquier momento. Pero recuerda esto. Lo que la nación dragón te da, lo puedes tener. Lo que la nación dragón no te da, no lo exijas. Cayó como un puñetazo de peso pesado. Los países con motivos ocultos, por más ruidosos que hubieran sido, guardaron silencio. El mensaje no podría haber sido más claro. ¿Quieres la ayuda de Dragon Nation? Entonces vengan a construir verdaderas relaciones amistosas. Pakistán, el hermano de hierro, naturalmente se convirtió en el primero de la lista. Los espectadores de Dragon Nation estaban electrizados. Así es como respondes. Esa afirmación es una locura. ¿Quieres recursos? Claro. Ven y sé mi hijo. No me arrepiento de haber nacido aquí. En la próxima vida también. De vuelta al dominio divino. Zona prohibida y, por supuesto, nada de eso importaba a la gente que estaba adentro. Adrian Vale y Ravenshaw no tenían idea de lo que estaba sucediendo afuera. Porque en ese momento, lo único que importaba frente a ellos era, el cofre de rango D. Para Adrian Vale, el cofre no era gran cosa. Como había dicho antes. La mayoría de las recompensas de cofres ni siquiera se acercaban a lo que obtuvo al aumentar su sincronización de representación en un 1%. Pero entonces recordó a Black Reaper. Ese atuendo no solo hizo que la supervivencia fuera más fácil. Aumentó su sincronización de representación. Poder real. Y cuanto más lo llevaba puesto, más incorrecto le parecía. Si un simple cofre de rango E pudiera producir algo así, entonces un cofre de rango D podría contener algo aún mejor. El interés de Adrian Vale se agudizó. Él no lo dudó. Colocó su mano derecha sobre el pecho. Y, una luz dorada estalló y surgió de debajo de su palma. Al mismo tiempo, mientras los ciudadanos de la nación dragón estaban celebrando una catástrofe inminente se cernía sobre otra transmisión en vivo. El canal de Ocean Pouch Nation estaba a punto de presenciar un desastre que no solo afectaría a un país. Sacudiría al mundo entero. C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StraWatt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StraWatt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 39. Otro par de competidores capturados. ¿Una bestia de rango A realmente puede hablar? Los dos competidores de Ocean Pouch Nation estaban en lo profundo del mismo bosque donde había aparecido por primera vez el 100 pies gigante de 1000 manos. ¿Por qué alguien entraría en un lugar que el mundo ahora llama Zona de la Muerte, una tierra prohibida donde los humanos no deberían pisar? Porque creían que podían enriquecerse con ello. Habían puesto la mira en un recurso de rango B escondido en algún lugar de este bosque. Un recurso de rango B significaba dos cosas. Manifestación 100 veces mayor en casa. Recursos reales cayendo al territorio de su nación. Un cofre de rango B. El cofre de mayor nivel descubierto hasta ahora. Y un cofre de rango B no era ganancia. Era el tipo de recompensa que podía cambiar el destino de un país de la noche a la mañana. Convertir una nación moribunda en una nación con dientes. Es por eso que la clasificación de Ocean Pouch Nation no había subido mucho. Estos dos habían pasado la mayor parte de su tiempo preparándose para esta apuesta. Su plan era simple. Gana el recurso de rango B. Explota tus puntos durante el evento desafío de puntos. Superar a todos, tal vez incluso a Dragon Nation.
Incluso se habían convencido a sí mismos de que no eran imprudentes. Eran hábiles. Estaban listos. Eran diferentes. Pero la realidad tenía una forma de enseñar a la gente lo que cuesta la madurez. A veces, el precio era sangre. Se movieron con cuidado a través del bosque. Y entonces el suelo tembló. BZZZZ y BZZZZZZ y BZZZZZ y algo se movía bajo la tierra. No es una vibración normal. No es un terremoto. Lo sentí y deliberado. Como si el suelo los hubiera notado. Las fracturas capilares dividen el suelo. Luego se extendió más rápido, más profundo, más feo, como si algo debajo estuviera sonriendo y ensanchando las grietas con paciente malicia. Boom. 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 Íntimamente. Lo suficientemente cerca como para que sus instintos gritaran la misma respuesta a la vez. El tirano del bosque. El 100 pies gigante de 1000 manos. Reaccionaron instantáneamente. Se dieron la vuelta y corrieron, poniendo todo en retirada. Sin vacilaciones, sin orgullo, sin segundas intenciones. Pero, demasiado tarde. ¡Bum! La tierra frente a ellos detonó hacia arriba. Antes de que ninguno de los dos pudiera dar 2 pasos completos, el suelo se abrió como una boca. SHHK, SHHK, SHHK. Un cuerpo enorme surgió desde abajo, elevándose como una pared viviente. Les cortó la huida. Y en ese momento, la voz familiar resonó en todas las mentes. La voluntad de la estrella azul. Felicitaciones. Los competidores de la nación Bolsa Oceánica se han encontrado con una criatura del dominio divino. Zona prohibida. Analizando, análisis completo. Nombre. 100 pies gigante de 1000 manos, rango A. Rasgos. Criatura de rango A del dominio divino. Zona prohibida. Omnívora. Prefiere vivir en grupo. Astuta y traicionera. Se destaca por usar el terreno para cazar. Disfruta torturando a sus presas hasta la muerte. Si caes en sus manos, la muerte misma se convierte en un lujo. En el momento en que emergió, los dos competidores fueron atrapados, inmovilizados y sujetos tan completamente que ni siquiera pudieron luchar adecuadamente. Pero esta vez la transmisión en vivo no se cortó a negro. No los arrastró bajo tierra. Parecía y no tener interés en esconderse. Lo que significó que el mundo finalmente obtuvo lo que se le había negado antes. Una mirada clara al monstruo que había aniquilado naciones. Era enorme, de 20 a 30 metros de largo, quizá más. Su espalda era de un rojo profundo y siniestro. 2 largas antenas se retorcían en el aire, saboreando el espacio que las rodeaba. Nadie podía ver claramente sus ojos, ya sea que estuvieran ocultos bajo la armadura o fueran tan pequeños que desaparecían contra la escala de su cabeza. Y su boca parecía una flor grotesca. Una flor con forma de crisantemo, excepto que los pétalos no eran suaves. Eran anillos de dientes afilados y metálicos. Pero lo peor no era la boca. Eran las piernas. Demasiado. 1000 miembros temblorosos se movían a lo largo de su cuerpo como una pesadilla hecha física. Cada. El clic llenó el aire. Implacable, mecánico y escalofriante. Verlo moverse era suficiente para revolver el estómago. El chat en vivo se enfrió por el terror. Una desesperanza sofocante se filtró entre los espectadores como un veneno. La audiencia de Ocean Pouch Nation ya estaba de luto. Entonces, así es como se ve realmente, les advertimos que no se fueran. ¿Por qué no nos hicieron caso? Estamos acabados, parece más pequeño que antes. Mamá, lo siento, nunca pensé que Ocean Pouch Nation terminaría así, y los dos competidores estaban peor que desesperados. Estaban frenéticos, ahogándose en un puro instinto de supervivencia. Ellos rogaron. Ellos gritaron. Ellos sollozaron. No, no. No me comas. Por favor. Por favor. Puedes obligarnos a hacer lo que quieras. Solo déjanos ir. No volveremos a invadir tu territorio. Por favor. Para los espectadores, parecía patético, casi inútil. Rogando por una criatura del dominio divino. Zona prohibida. Incluso si pudiera entender el habla humana y por qué le importaría. La mayoría de la gente asumió que esto era simplemente el último reflejo del cuerpo antes de morir. Un ritual desesperado realizado por la ilusión de una oportunidad. Pero entonces ocurrió algo para lo que nadie estaba preparado. Una voz habló. Claro. Adrede. Y completamente imposible. C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder.
Lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 40. Conmoción global. Crueldad inhumana. Un infierno. En el momento en que esa voz salió de la boca del monstruo, el mundo se congeló. Un horror de rango y realmente habló. Humano y interesante, y la voz era baja, áspera, incorrecta, como metal rechinando contra un hueso. Proviene del 100 pies gigante de 1000 manos. En un instante, los espectadores de todos los países inundaron la transmisión en vivo de Ocean Pouch Nation, desesperados por confirmar que no estaban alucinando. ¿Qué demonios? De verdad habló. Dominio divino. ¿Las bestias de la zona prohibida ya pueden hablar? ¿Es broma? ¿No dijimos que estas criaturas tienen poca inteligencia? Entonces, ¿qué es esto? En los mitos, los monstruos que viven lo suficiente aprenden a hablar, e incluso adoptan forma humana. Este es el dominio divino. Zona prohibida. Hablar con un rango no parece imposible, aún así, esto es horrible. Un 100 pies hablando como una persona es una pesadilla hecha realidad. El 100 pies, por supuesto, no vio el chat. Estaba mucho más interesado en los dos humanos temblorosos atrapados frente a él. Luego habló de nuevo, vacilante y desigual, como si estuviera forzando a pronunciar las palabras una por una. ¿Humano, de dónde? ¿Cómo, viene? Los dos competidores, medio sollozando, medio jadeando, respondieron de inmediato, aferrándose a lo único que aún parecía esperanza. Somos de la nación Ocean Pouch. Venimos de la nación Ocean Pouch. No entendían lo que estaba pasando, pero el hecho de que pudiera hablar se sintió como un salvavidas. Una bestia que solo comía por instinto significaba una muerte segura. Una criatura con inteligencia, una que pudiera comunicarse, significaba que podría haber un poco de misericordia. Una oportunidad. Una salida. Después de que respondieron, el silencio se prolongó. El 100 pies gigante de 1000 manos pareció procesar la información, saboreando el significado como un sabor nuevo y extraño. Atrapados e incapaces de moverse, los dos competidores tragaron saliva con dificultad. Entonces uno de ellos forzó la pregunta con dientes temblorosos. Te respondimos. ¿Ahora y puedes dejarnos ir? Las antenas del 100 pies se crisparon. Respondió casi divertido. ¿Ir? ¿Quieres ir? Los dos hombres asintieron violentamente, desesperados. Sí. Sí, vamos. Queremos ir. Un sonido salió de la garganta de la criatura. Una risa húmeda, lenta, paciente. Incluso a través de una pantalla, la gente se sentía enferma. Y los dos hombres, atrapados frente a él, palidecieron de miedo. Ahora lo entendieron. Esto no fue amabilidad. Esto era un juego. El 100 pies habló de nuevo. Quiero ir, puedo. Pero antes, jugar. ¿Un juego? Balbuceó un competidor. El cuerpo de la criatura se tensó, enroscándose sobre sí mismo como una jaula que se cierra de golpe. Caray. Sus innumerables patas chasquearon en un coro de cuchillas que se arrastraban mientras los envolvía, sellándolos dentro de una prisión viviente. Luego dijo, casi alegremente. Te doy tiempo. Cuenta, ¿cuántas garras tengo? Cuenta bien, te dejo ir. ¿Cómo? Los dos hombres se quedaron mirando con horror. ¿Contarlos? Había tantos que el ojo no podía seguirlos. Una interminable oleada de extremidades, demasiado rápidas, demasiado apiñadas, demasiado equivocadas. No era un juego. Era una tarea imposible disfrazada de misericordia. Pero la promesa de escape, por tenue que fuera, seguía siendo una cuerda en las manos de un hombre que se estaba ahogando. Ellos asintieron. Ellos estuvieron de acuerdo. Entonces el 100 pies añadió, suave y encantado. El juego necesita castigo. Cuenta lento, o cuenta mal, aceptas el castigo, ¿de acuerdo? Castigo. La palabra cayó como agua helada. Antes de que pudieran preguntar qué significaba, el 100 pies anunció el comienzo. Y los dos competidores, aterrorizados hasta perder la razón, comenzaron a contar. 1 y 2 y 3 y 4 y un borrón. Un movimiento brusco. Un grito. Ah. Una extremidad se movió con precisión casual y un dedo desapareció. Cuentas, demasiado lento. El aullido del hombre resonó a través del bosque. El 100 pies lo ignoró por completo, con voz tranquila, casi complacido. Otra vez. Temblando, llorando, ahogándose por el pánico, volvieron a empezar.
La obediencia fue martillada en ellos por el miedo. 1 y 2 y 3 y 4 y esta vez intentaron ir más rápido. Mucho más rápido. Ahora lo sabían. La velocidad era lo único que los separaba del siguiente corte. Pero el dolor, el terror y el recuento frenético hicieron que los errores fueran inevitables. 5, 6, no 5, 6, 7 y otro borrón. Otro golpe. Dos gritos se superpusieron, crudos e impotentes. La voz del ciempiés se convirtió en algo casi tierno. Contaste mal. A partir de ahí se convirtió en rutina. Demasiado lento. Castigo. Un número perdido. Castigo. Un tartamudeo. Un castigo. Los dos competidores se debilitaron. Sus ojos se tornaron vidriosos. Sus voces se volvieron mecánicas mientras contaban como muñecos con las cuerdas rotas. La saliva del ciempiés evitó que se desangraran. No piedad. Una correa para que permanecieran despiertos el tiempo suficiente para entender lo que les estaba pasando. Al final, el ciempiés se aburrió. Soltó un suspiro, casi decepcionado. Ah, no es divertido. No queda nada que cortar. En ese momento, los dos competidores, medio delirantes, lograron finalmente terminar el conteo. Ni siquiera registraron su tono. Listo. Terminamos. Vámonos, por favor. Vámonos. Silencio. Entonces el ciempiés respondió cálidamente. Felicidades. Terminaste. Entonces y vete. Una esperanza salvaje lo sacudió. Y se hizo añicos un segundo después. No pudieron irse. Eran cuerpos arruinados que se mantenían en pie únicamente gracias a la saliva y la paciencia del monstruo. No pudieron soportarlo. No podían gatear. Ni siquiera podían morir. La esperanza que habían albergado se convirtió en cenizas en un instante. Y lo que vino después no fue ninguna súplica. Fue un sonido como si algo dentro de una persona se estuviera rompiendo para siempre. ¡Ah! Ambos gritaron hasta que se les desgarró la garganta y se les quebró la voz. El ciempiés gigante de 1000 manos se estremeció de alegría. ¿Qué y sí? Esto. Me gusta esto. Se inclinó más cerca, con la voz brillante y llena de excitación enfermiza. Ganaste. Puedes ir. Vete. Rápido. Vete ahora. Los hombres ya ni siquiera lo oyeron. Se habían ido, mentes destrozadas, gritos vacíos. Uno a uno, los espectadores huyeron de la transmisión. Pero lo que vieron quedó detrás de sus ojos como una maldición. Para los espectadores de Ocean Pouch Nation, solo quedaba la desesperación. No puedo ver esto más. Eso no es una bestia. Es un demonio. Nunca tuvo intención de dejarlos ir. Solo quería torturarlos. Si alguna vez tuviera el poder, lo haría rentable. ¿Pero pueden los humanos realmente vencer algo así? En ese momento, el mundo finalmente entendió lo que realmente significaba el bosque prohibido. No era una zona de recursos. Era un matadero. Y el carnicero era inteligente. C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawWat Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawWat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 41. La máscara Oni de ojo de Gour. La sincronía de representación resurge. La pesadilla de Ocean Pouch Nation envió una ola de pánico a todo el mundo. Por un momento, el mundo entero quedó en silencio. Y... esto es demasiado aterrador, ¿pueden los humanos realmente enfrentarse a algo así? Así que así son las criaturas del dominio divino. Zona prohibida, ¿cómo se supone que vamos a derrotar a monstruos como estos? Se acabó, la humanidad no puede vencer a ese tipo de existencia, ¿qué pasa con nuestro país y...? Tras presenciar la brutalidad del ciempiés, la confianza se desmoronó por completo. Con esa abrumadora brecha de poder y el impacto psicológico de un sádico montando un espectáculo, la desesperación se propagó como una infección lenta. Y no se trataba solo de espectadores habituales. Para entonces, todas las naciones habían estado monitoreando en silencio las transmisiones de dominio divino. Zona prohibida. Esa escena de tortura se propagó más rápido que cualquier anuncio oficial, y con ella llegó una sofocante niebla de dolor que cubrió el planeta. Pero justo entonces, mientras el mundo se tambaleaba al borde del colapso colectivo, los dirigentes de las islas orientales dieron un paso al frente. Anunciaron que la humanidad debe unirse. Todos los países deben formar un frente único.
Avanzar y retroceder juntos. Solo combinando las fuerzas de los competidores la humanidad podría ganar siquiera un pequeño espacio para respirar dentro del dominio divino. Zona prohibida. La propuesta obtuvo apoyo internacional de inmediato. Tras el terror de una bestia de primera, muchas naciones quedaron conmocionadas, y muchas se aferraron a la idea como si fuera un salvavidas. Pronto, bajo su liderazgo, se redactó y transmitió a nivel mundial un conjunto de reglas de cooperación, que incluían, aunque no se limitaban a cualquier recurso descubierto debe ser compartido entre todos los países miembros. Si un competidor se encuentra con una bestia, cualquier aliado cercano que pueda hacerlo deberá brindarle apoyo. Si se eliminan los competidores de una nación, los miembros de la alianza deben asegurarse de que esa nación conserve los recursos mínimos de supervivencia y una cláusula tras otra. Como consecuencia de ello, cada vez más naciones pequeñas se apresuraron a sumarse. En poco tiempo se formó una alianza bajo la bandera de las Islas del Este, la Alianza del Reino Divino. Las principales potencias, sin embargo, se mantuvieron cautelosas, observando y esperando para ver qué tipo de unidad exigiría esta alianza. De vuelta al dominio divino. Zona prohibida, el bosque prohibido, la política global, la alianza del reino divino. Nada de eso le importó a Adrian Vale y Raven Shaw. La mano derecha de Adrian Vale todavía descansaba sobre el cofre de rango D. Un estallido de luz dorada surgió desde el interior, deslumbrando la transmisión en vivo. La charla volvió a la vida al instante. Aquí vamos. Apertura de cofre de rango D. Vamos, suelta puntos de atributo. Ve, Adrian Vale, demuéstrales que están equivocados. Después de la última vez, definitivamente guarda rencor. Míralo explotar. A medida que la luz se intensificaba, todos contuvieron la respiración, esperando que la voluntad de Estrella Azul anunciara la recompensa. Adrian Vale, sin embargo, permaneció inexpresivo, tranquilo hasta el punto de resultar inquietante, como si el resplandor no fuera más que la luz del sol sobre la piedra. Luego la luz se desvaneció. La voluntad de Estrella Azul habló. Felicitaciones. El competidor de la Nación Dragón, Adrian Vale, abrió un cofre de rango D y obtuvo, objeto de rango D. Máscara de Oni de ojo de Gour. Efecto. Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. La máscara de Oni ojo de necrófago infunde miedo. Cualquier ser vivo que la vea sentirá el terror del abismo. La descripción fue breve, casi demasiado corta. La transmisión en vivo se congeló por medio segundo y luego estalló en risas. Por supuesto. Aún no hay puntos de atributo. Ya terminé. Debe estar furioso. Esto se siente, un poco inútil. ¿Miedo? ¿Qué hace eso? Otras personas obtienen estadísticas cada 2 cofres, pero nuestro tipo siempre tiene mala suerte. Está bien, ahora es el turno de Raven Shaw. Raven, enséñales cómo se hace. Raven Shaw no los hizo esperar. Ella dio un paso adelante y abrió su propio cofre. La luz dorada brilló nuevamente. Felicitaciones. Raven Shaw, competidor de la Nación Dragón, abrió un cofre de rango D y obtuvo todos los atributos más 30. El chat se quedó en blanco. Luego detonó. Ni hablar, estaba bromeando y de verdad consiguió más 30 en todas las estadísticas. Esa suerte es criminal. Deja de actuar de forma sospechosa. ¿Qué? Solo estoy absorbiendo energía de la suerte. Definitivamente no estoy absorbiendo a Raven Shaw. Raven Shaw miró la recompensa con cierta diversión. Después de todo, los puntos de atributo se consideraban de primer nivel en esta etapa. Luego miró a Adrian Vale con ese inconfundible brillo burlón. Tienes muy mala suerte, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Llámame hermana mayor y la próxima vez te abriré el pecho. Adrian Vale no se molestó en responder con bromas. Él siguió mirando la máscara que tenía en la mano, familiar pero distante, y apenas le dedicó una mirada mientras respondía rotundamente. ¿Quién dijo que esta recompensa es mala? Es posible que otros no lo reconozcan. Pero Adrian Vale lo supo en el instante en que lo vio. Esto no era una máscara cualquiera. Era una cubierta facial negra que cubría como una media máscara y ocultaba todo lo que había debajo de la nariz. Un parche negro cubría el ojo derecho. Solo el ojo izquierdo estaba expuesto. Y a lo largo del área de la boca, grabada con crueles detalles, había un conjunto de encías y dientes gruñendo. Una línea de encías carmesí, colmillos blancos afilados, tan realistas que parecían vivos. A primera vista, alguien podría incluso pensar que se trata de una mandíbula rota y medio comida. Pero Adrian Vale sabía lo que significaba.
La máscara Oni de ojos de Goul, la máscara de Kaneki Ken. Para él, eso no era comparable a todos los atributos más 30. Incluso más 300 no pesaría lo mismo. Porque esto no era solo poder. Era identidad. Fue el sonido de algo dentro de él encajando en su lugar. 2 recompensas de cofre y ya había reunido las 2 cosas que más necesitaba. Eso significaba una cosa. Su sincronización de representación estaba a punto de saltar nuevamente. Los labios de Adrián Vale se levantaron apenas. Una fina curva, afilada en los bordes. Entonces, sin dudarlo, se quitó el parche del ojo y se puso la máscara Oni ojo de Goul, dándose la vuelta mientras comenzaba a caminar. No se dio cuenta de lo letal que era esa breve sonrisa. La transmisión en vivo lo hizo. Y... espera, acaba de sonreír. Te juro que es la primera vez. Esa sonrisa, es como si hubiera nacido con una cálida aura, pero su aura es fría y solitaria, y ahora la máscara lo hace lucir, hermosamente aterrador. Hermano, eso era poesía. Esta es la brecha que me separa de la gente educada. Estoy atónito. Esa sonrisa me dejó sin palabras. Adrián Vale es mi marido. Cásate conmigo. Espera, parece loco ahora mismo, pero ¿a dónde lleva a Raven Shaw? Y... incluso Raven Shaw se quedó en blanco por un momento después de ver esa expresión. Pequeño. Pero Adrián Vale ya no estaba prestando atención. Porque el sistema de representación en su mente ya se había apoderado de él. Había obtenido más 1% de sincronización de representación al devorar a la bestia de rango de anteriormente. Y ahora, en el momento en que se puso la máscara Oni ojo de Goul, ganó otro más 4%. Su sincronización de representación había subido a 35%. A solo un 5% del próximo gran avance. El corazón de Adrián Vale se aceleró, solo ligeramente. 5%. Un paso más. Y luego C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawWat Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawWat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 42. Más aterrador que las bestias, son las personas. Al borde de la zona prohibida para los humanos. Justo cuando Adrián Vale y Raven Shaw reanudaron su marcha hacia el bosque prohibido, 2 competidores de Shambles Nation se toparon con un recurso de rango D. Yacía en una cueva profunda y completamente oscura. El interior absorbía luz y profundidad por igual, imposible de leer a simple vista. Ninguno de los 2 se atrevió a entrar corriendo. Y por pura coincidencia, se encontraron con 2 competidores de las Islas Orientales que pasaban cerca. Tras un breve intercambio, ambas partes llegaron a un acuerdo. Una colaboración temporal. Entrar juntos, explorar juntos el sitio desconocido de rango D, y marcharse juntos. Con cuidado, paso a paso, los 4 se adentraron más en la cueva. Entonces, descubrieron algo que casi les hizo estallar el corazón de alegría. No había ninguna criatura guardiana del dominio divino. Zona prohibida. Sin emboscadas. Sin bestias al acecho. Sin centinela de recursos. Un recurso de rango D y disponible de forma gratuita. Ambas transmisiones en vivo estallaron. Bendiciones para las Islas del Este. Un recurso de rango D, así de simple. Si logramos esto, podremos ascender rápidamente en el ranking. Jajaja. Esto es una suerte increíble. Pero, dijimos que lo compartiríamos con Shambles Nation, sí, eso significa, su discusión ni siquiera terminó. Un grito recorrió la cueva. ¡Ah! Antes de que alguien pudiera procesarlo, se escuchó un segundo grito, lleno de incredulidad y dolor. ¡Tú! ¡Ah! Los gritos repentinos hicieron que ambas transmisiones en vivo volvieran a la realidad. ¿Qué pasó? Creí que no había ninguna criatura guardiana. ¿Algo escondido dentro de la cueva los atacó? El pánico se apoderó de todo hasta que las cámaras lo captaron. Y cuando la imagen se hizo clara y los espectadores de ambas naciones guardaron un silencio sepulcral. En la pantalla, los 2 competidores de Shambles Nation ya estaban en el suelo, cada uno con una cuchilla clavada en un muslo y la sangre esparciéndose debajo de ellos mientras temblaban de sorpresa y furia. No había bestias aquí, solo 4 humanos. 2 de ellos acababan de quedar lisiados. Lo cual significaba los atacantes solo podían ser los 2 restantes. Los competidores de las Islas Orientales.
Y, efectivamente, los dos de las Islas del Este estaban de pie junto a ellos, luciendo sonrisas delgadas y torcidas, del tipo que no encaja en ningún rostro humano. Por medio segundo, los espectadores de Shambles Nation no pudieron aceptar lo que estaban viendo. Entonces el significado me quedó grabado. Y la indignación estalló. ¿Qué haces? ¿Por qué atacas a nuestros competidores? ¿Estabas cooperando? ¿Por qué los traicionarías? No tienes vergüenza. No temes el castigo. Para ahora mismo. Nadie respondió. Los dos competidores de Shambles Nation apretaron los dientes con tanta fuerza que parecía que se iban a romper. Se quedaron mirando a los hombres que les habían estado sonriendo momentos antes, ahora sonriendo como extraños con caras familiares. ¿Por qué? Rugió uno de ellos con la voz entrecortada. Acordamos trabajar juntos y cuidarnos las espaldas. ¿Qué es esto? Los dos competidores de las Islas Orientales intercambiaron una mirada. Entonces se rió. Ni nerviosamente, ni incómodamente. Como si fuera la cosa más divertida del mundo. Jejeje, jajajaja. ¿Cuidarse las espaldas? Se burló uno de ellos. ¿En qué sueño vives, idiota? Este es el dominio divino. Zona prohibida. Solo importa la ley de la selva. ¿No pensarás en serio que vinimos aquí a cooperar? Se inclinó, con los ojos afilados como espadas. ¿Eres débil? Bien. ¿Pero débil e ingenua? Eso es patético. Ni siquiera sé cómo has sobrevivido tanto tiempo. El segundo rió otra vez, demasiado fuerte en la estrecha cueva. ¿Este recurso de rango D? Lo tomaremos. Considérelo la matrícula de la lección de hoy, ¿qué te parece? Su risa rebotó en las paredes de la cueva y regresó equivocada. Hueca, fría, inhumana. Los dos competidores de Shambles Nation se miraron entre sí. Una mirada breve, sin palabras y amarga. Ambos entendieron. Con cuchillas clavándoseles las piernas, no podían luchar. Apenas podían moverse sin desmayarse de dolor. Y en el momento en que las Islas del Este eligieron la traición y solo quedaba un final. Así que apretaron las mandíbulas y forzaron la salida de las palabras, severas, firmes, casi desafiantes. Está bien. Entonces mátame. Si lo vas a hacer, hazlo limpio. Por primera vez, los dos competidores de las Islas Orientales dejaron de reír. Ellos se quedaron mirando. Entonces uno de ellos parpadeó, como si hubiera oído algo ridículo. ¿Matarte? Él inclinó la cabeza. Entonces su boca se abrió de nuevo en una sonrisa, más amplia y más fea. ¿Matarte? Ja, 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 ja. La sonrisa del otro se agudizó hasta convertirse en algo abiertamente cruel. ¿Tienes idea de cuánto tiempo lo he estado conteniendo desde que entré al dominio divino? ¿Zona prohibida? Siseó, con la voz temblorosa por algo que no era miedo. ¿Sabes lo difícil que ha sido soportarlo? Se acercó más, con los ojos brillantes por una especie de excitación enfermiza. ¿Matarte? ¿Eso es lo que quieres? ¿Crees que puedes pedir algo tan misericordioso? C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawWat Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawWat. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 43. Asesinos maníacos. La verdadera tortura humana, 1000 más 7 igual. En el momento en que los competidores de las Islas Orientales lo dijeron, los espectadores estaban furiosos y confundidos. Si van a matarlos, mátenlos. Si es necesario, nos comprometeremos con la nación dragón. Cállate, escoria asquerosa. La muerte es un lujo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué sus palabras me resultan infamiliares? Juro que lo he oído en alguna parte. Espera, alguien ha desenterrado sus antecedentes. Esos dos, son unos asesinos maníacos. Internet se movió como una espada. Antes, debido a que las dos naciones eran aliadas, pocas personas molestaban en comprobar quiénes eran realmente estos competidores de las Islas Orientales. Pero en el momento en que mostraron sus verdaderos rostros, sus identidades salieron a la luz en cuestión de minutos. Eran hermanos. Uno de ellos fue Nolan Mercery. El otro, Kieran Mercer. En la superficie, eran dolorosamente comunes. Dos trabajadores de una tienda de conveniencia sin nada destacable, sin una historia impresionante, sin habilidades especiales y con rostros que olvidarías en el momento en que apartaras la mirada. Pero eso era solo la máscara.
En las sombras y eran los asesinos en serie más nuevos e infames de las Islas del Este. En solo un año, habían masacrado a más de 100 civiles, la mayoría de ellos débiles, aislados y fáciles de borrar. Y cada vez que las autoridades de las Islas Orientales llegaban al lugar del accidente, nunca podían encontrar un cuerpo completo. El patrón era inconfundible. No solo mataron. Disfrutaron del tormento. El show duró un único y terrible latido. Entonces la rabia estalló. ¿Esas cosas son humanas? No son animales. Me hierve la sangre. Ni siquiera vivo allí, pero quiero que los despellejen vivos. ¿Qué estaban haciendo las Islas del Este? ¿Cómo es que monstruos como este no fueron capturados? Se acabó, Shambles Nation está acabada. Entonces, cuando dijeron la muerte es un lujo, ¿lo decían en serio? Ambas transmisiones en vivo se vieron inundadas de oleadas de maldiciones. Pero dentro del dominio divino, zona prohibida, los hermanos no podían ver nada de eso. Y aunque pudieran, ¿y por qué les importaría? Porque lo que ocurrió después demostró una cosa muy claramente. A veces la muerte es realmente un lujo. Nolan Mercery se acercó a uno de los competidores de Shambles Nation y se agachó a su lado, sonriendo de una manera que hizo que se le erizara la piel. ¿Morir? Claro. Puedo dejarte morir, pero primero, respóndeme una cosa. Su voz era suave, casi gentil. ¿Cuánto es 1000 más 7? ¿Y? Los espectadores se quedaron congelados. ¿1000 más 7? Son 1007. ¿Eso es todo? ¿Esa es la pregunta? Incluso los dos competidores de Shambles Nation parecían aturdidos, incapaces de procesar lo absurdo. Pero Nolan Mercery no tuvo paciencia. Un destello de acero, un grito recorrió la cueva. Faltaba un dedo. Demasiado lento, dijo Nolan Mercery, tan tranquilo como siempre. La víctima convulsionó, luchando por mantenerse consciente. Nolan Mercery ni siquiera parecía impresionado. Levantó el dedo cortado y lo presionó contra sus labios. Y probó la sangre como si fuera un capricho privado. Su rostro no se torció con disgusto. Solo satisfacción. Ah, el sabor de la sangre, suspiró. Embriagador. Y desde que entré al dominio divino, zona prohibida, aún no he comido. Un escalofrío colectivo recorrió a los espectadores. Luego vino la parte que hizo estallar algo en la mente de la gente. Empezó a masticar. El chat estalló en horror. Él está comiendo carne humana. Y parece que ni siquiera es su primera vez. Nolan Mercery hizo una pausa, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Levantó la mirada hacia el hombre herido. La mente del hombre entró en modo supervivencia. 1007. 1000 más 7 es igual a 1007. Nolan Mercery sonrió. Bien. Agrégalo de nuevo. ¿Y? La víctima dudó, solo una fracción. Otro destello, otro dedo. Un grito crudo y desgarrador. Realmente no aprendes, murmuró Nolan Mercery. 1014. Sollozó el hombre. De nuevo. 1021. De nuevo. Dolor, pánico y sangre se mezclaron. Un número equivocado. Un momento demasiado lento. Acero. Castigo. Una y otra vez, hasta que ambos competidores de Shambles Nation apenas quedaron conscientes, sus voces se desgarraron en una súplica ronca. En algún lugar del chat, alguien finalmente entendió. ¿Por qué preguntar matemáticas así? Lo entiendo. Los obliga a mantenerse despiertos mentalmente, para que no se desmayen de dolor. Para que lo sientan todo. Eso es más que retorcido. En el dominio divino, zona prohibida, las bestias son aterradoras. Pero los humanos, pueden ser peores. Al final, los dos competidores de Shambles Nation ya no podían pensar con claridad. Solo podían suplicar, una y otra vez, con voces que se desplomaban en la locura. Mátame. Por favor, mátame. Los hermanos parecían aburridos. Entonces Kieran Mercer se giró hacia la cámara y mostró una sonrisa amplia y fea. Oye. ¿Oíste eso, verdad? No los mato porque quiero. Los estoy matando porque me lo pidieron. Nolan Mercery se rió entre dientes. Sí. Somos gente muy amable. ¿Cómo podríamos negarnos a un deseo como ese? Está bien. Entonces lo concederemos. Y la tortura terminó. Los dos competidores de Shambles Nation no murieron ante una criatura de Divine Domain. Forbidden Zone. No murieron por garras ni colmillos. Murieron a manos de otros competidores humanos. Y murieron en agonía. Y en el instante en que murieron, la voluntad de Estrella Azul habló. Felicitaciones.
Los competidores de las Islas del Este han conseguido saquear los puntos de los competidores de la nación Shambles. Bonificación de puntos más 400. Felicidades. Los competidores de las Islas del Este se han convertido en los dueños de un recurso de rango D. Este recurso se manifestará 100 veces en el territorio de las Islas del Este. Felicidades. Los competidores de las Islas del Este han conseguido un recurso de rango D. Recompensa. 1700 puntos. Doble puntuación. Puntos ganados. 3400. Actualización de la tabla de clasificación de puntos detectada. Rango 1. Nación Dragón 8100. Rango 2. Islas del Este 4600. Rango 3. Nación Milagrosa 3000. Rango 4. Nación del Oso del Norte 2800. Rango 5. Nación Bolsa Oceánica 1200. Y entradas restantes omitidas y C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C. Lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 44. Saqueo de puntos. La ambición de las Islas del Este. La brutalidad de los hermanos Mercer encendió Internet en todo el mundo. La condena inundó todos los canales, junto con furiosas demandas dirigidas al gobierno de las Islas Orientales. ¿Por qué no habían intervenido? ¿Por qué no lo habían detenido? 1. Este tipo de monstruo enfermo no merece ser llamado humano. Es un animal. ¿Por qué el gobierno de las Islas Orientales permite esto? ¿Acaso no saben que es inhumano? ¿Inhumano? Después de todo lo que han hecho, ni hablemos del pasado. Solo mira lo que han estado haciendo últimamente con su sistema de eliminación de residuos. Dime que eso es algo que hace un país normal. Islas del Este. Exigimos una explicación. Pero las Islas del Este no tenían nada parecido al ejército de guerreros del teclado de la Nación Dragón. Incluso si lo hicieran, nadie se atrevería a hablar bajo el peso de la ira mundial. Sus canales oficiales se quedaron en silencio, haciéndose los sordos, haciéndose los mudos, fingiendo que nada había pasado. Y no fue solo el público. Incluso los miembros de la llamada Alianza del Reino Divino, el bloque que las Islas del Este habían impulsado anteriormente, comenzaron a presionarlos sin parar. Exigieron que las Islas Orientales dividieran el recurso recién obtenido. La respuesta: nada. No podrías despertar a alguien decidido a seguir durmiendo. Y, de vuelta al dominio divino. Zona prohibida. Cuando la voluntad de Estrella Azul anunció los resultados, los hermanos Mercer se congelaron por un instante, luego estallaron en una alegría maníaca. Habían masacrado a los competidores de Shambles Nation y satisfecho sus repugnantes antojos. Y encima de eso podrían saquear puntos. 400 puntos significaban poco para ellos ahora. Pero ese no era el punto. El punto era la mecánica en sí. Saqueo de puntos. Podrías robar los puntos de otra nación. Ese único descubrimiento valió más que el oro. Si fuera cierto, entonces ya no necesitarían recorrer el desierto en busca de cofres. Podrían simplemente recolectar puntos de otros competidores y reclamar las recompensas del marcador de puntos sin hacer nada del trabajo pesado. Dejemos que otros sangren por los recursos. Luego llévatelo todo hasta la meta. ¿No fue eso perfecto? En cuanto a los recursos, la supervivencia de las Islas del Este en el mundo real, ¿y qué tenía eso que ver con ellas? No habían venido aquí para salvar una nación. Habían llegado a un lugar donde podían matar libremente. ¿Recursos? Al diablo con los recursos. Querían sangre. Querían gritos. Querían descubrir hasta dónde podían llevar el límite de 1000+7. Su entusiasmo solo creció. Pero primero todavía les quedaba un cofre de rango D por abrir. Y si el pecho los hacía más fuertes, entonces podrían atormentar a presas más fuertes. Solo las presas más fuertes sobrevivieron más tiempo. Solo las presas más fuertes no murieron demasiado rápido bajo el juego. Sin dudarlo, cada uno abrió su cofre. Una luz dorada estalló. Seguido de la voluntad de Estrella Azul. Felicidades. El competidor de las Islas del Este, Nolan Mercer, ha abierto un cofre de rango D. Recompensa obtenida. Objeto de rango D. Daga de cicatriz de óxido. Efecto. Una hoja corta y afilada capaz de cortar prácticamente cualquier cosa. Realmente corta el hierro como si fuera barro. Además, las heridas infligidas por esta hoja causan el doble de dolor.
Nolan Mercer probó la daga inmediatamente. Su mirada se dirigió al cadáver de Shambles Nation que estaba a su lado. Luego, sin la menor pausa, bajó la espada. SHHH. Un sofoco de frío. El cuerpo se partió como si fuera papel. Limpio, sin esfuerzo. Ninguna resistencia de la carne. Sin tartamudeo de hueso. Fue como cortar tofu en rodajas. Nolan Mercer tembló de alegría. Perfecto, suspiró con voz temblorosa. Esto es perfecto. Ninguna bonificación de atributo pero para él, esta daga era mejor que cualquier aumento de estadísticas. Más agudo que el pecado, y el dolor se duplica. Se rió, sin aliento, ebrio. Oh, esto es divertido. Esto es muy divertido. Entonces la voluntad de Estrella Azul anunció la segunda recompensa. Felicidades. El competidor de las Islas del Este, Kieran Mercer, ha abierto un cofre de rango D. Recompensa obtenida. Todos los atributos más 30. Era el tipo de recompensa más conocido hasta el momento. Sin embargo, la expresión de Kieran Mercer se torció con insatisfacción. Miró a su hermano con abierta envidia. ¡Qué suerte!, murmuró. Yo también lo quería. Nolan Mercer resopló. Mi tonto hermanito, esta es la voluntad de la Estrella Azul reconociéndome. Solo demuestra que todavía no eres lo suficientemente bueno. Intercambiaron unas cuantas líneas más sin sentido. Luego su entusiasmo aumentó nuevamente. Un cofre de rango de un gran salto de puntos. Por un momento, sintieron genuinamente que superar a la nación dragón era solo cuestión de tiempo. Y entonces recordaron las instrucciones que los superiores de su nación les habían enviado anteriormente. Al principio se rieron de esas órdenes. Pero ahora, sabiendo que matar a competidores podría traer consigo el robo de puntos, su interés se agudizó hasta convertirse en algo hambriento y frío. Nación Dragón, y murmuró Nolan Mercer en voz baja, encantado. Escuché que sus competidores son una mujer y una estudiante. Los dos hermanos intercambiaron una mirada. Entonces sonrió, cruelmente, en perfecta sincronía. Y, en el mundo real, los dirigentes de las Islas Orientales estaban eufóricos. La daga Ruscar era claramente aterradora. Corta el hierro como si fuera barro no era una exageración. ¿Y todos los atributos más 30? Eso por sí solo empujó al ser humano más allá de los límites ordinarios. Con eso, el liderazgo de las Islas Orientales comenzó a llenarse de delirios. Creer que gobernar Blue Star era solo cuestión de tiempo. Y en cuanto a los métodos de los hermanos, decidieron ignorarlos. Para los dirigentes, los resultados importaban más que la moralidad. Los sacrificios necesarios, se decían, son inevitables. Aquellos torturados hasta la muerte se convertirían en combustible para el ascenso de las Islas Orientales. Y así, las Islas Orientales finalmente respondieron al mundo, en voz alta y sin vergüenza. En el dominio divino. Zona prohibida, la ley de la selva es absoluta. Lamentamos profundamente la muerte de esos competidores, pero fueron actos personales de los mismos. Nuestros oficiales no tienen poder para intervenir y luego vino una larga e hipócrita representación de duelo solemne. Y cuando terminó el espectáculo, cambiaron de tono. Arrogante y descarado. No se preocupen. Las Islas del Este son más fuertes que nunca. Si se comprometen voluntariamente con las Islas del Este, los guiaremos a todos hacia una gran era de prosperidad. Y nadie lo compró. En todo caso, la declaración expuso su ambición más claramente que cualquier confesión. La reacción solo se intensificó. Cállate la boca. ¿Qué porquería estás escupiendo? ¿Crees que un anuncio como es merece el perdón? Sin explicación, sin absolución. ¿Prometernos ante ti? ¿Estás loco? ¿Conducirnos a la prosperidad? Te guiaré con mi puño. Piérdase. Los argumentos en línea se desataron. Los espectadores de Shambles Nation fueron los más furiosos de todos. Habían visto cómo torturaban a sus competidores hasta la muerte, en vivo. ¿Cómo podrían tragarse eso? Las Islas Orientales volvieron a guardar silencio, negándose a responder en absoluto. Y, mientras tanto, dentro del dominio divino. Zona prohibida en el arroyo de las Islas Orientales. Su equipo de expertos no lo dudó más. A través del bombardeo, enviaron a los hermanos la ubicación actual de Adrian Vale y Ravenshaw. El significado era obvio. Las Islas Orientales ya ocupaban el segundo lugar. Si eliminaran a los competidores del primer puesto y entonces, dio la casualidad de que los hermanos estaban ocupados comiendo, hojeando distraídamente el bombardeo cuando llegó el mensaje. En el momento en que lo leyeron, el mismo brillo frío brilló en sus ojos. Nación Dragón y Nolan Mercer rió suavemente.
Y la cueva parecía oscurecerse cada vez más. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C. Lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 45. Espera, ¿Adrián va al bosque? Mientras el mundo real aún se recuperaba de las acciones de las Islas del Este, la transmisión en vivo de la Nación Dragón se centró en una cosa. Adrián Vale y Raven Shaw. Los dos avanzaron con paso firme hacia su destino, sin prisas y con calma, como si nada fuera del dominio divino. Zona prohibida importara. Pero cuanto más avanzaban, más confusa se volvía la transmisión en vivo. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Atestream Adrián Vale? Ni idea. Pregunté antes, nadie respondió. No me digas que olfateó otra delicadeza y sí. Creo que entiendo lo que quieres decir y dentro de Observo el dominio divino, los invitados al estudio también estaban curiosos. Sienna Black rió levemente. Adrián Vale ya nos ha guiado hasta 2 recursos clasificados. Me pregunto a dónde nos llevará esta vez. El capitán Cole sonrió. No voy a mentir. Nuestro Adrián Vale es un auténtico amuleto de la suerte. El Dr. Hart asintió. Tengo más curiosidad por saber a dónde va exactamente, Derek Vaughn se burló. Donde sea que esté, no es el bosque prohibido. Esos dos no tienen agallas. Técnicamente, Derek Vaughn no había dicho nada malo, pero todavía había algo en ello que parecía una maldición. Así que, como era habitual, todos fingieron que no existía y siguieron mirando. La verdad es que incluso Raven Shaw estaba empezando a sentirlo. Había seguido a Adrián Vale durante mucho tiempo sin preguntar, pero la dirección hacia la que se dirigían era incorrecta. Demasiado directo. Demasiado familiar, tal como lo eran las pesadillas. Al final, la curiosidad ganó. Ella lo alcanzó y le preguntó. Oye. ¿Por qué vamos hacia aquí? Adrián Vale se quedó en silencio por un momento. Luego, rotundamente. A comer. ¿Y? Raven Shaw se quedó paralizado. La transmisión en vivo se congeló. Incluso el estudio se congeló. Sienna Black parpadeó. La boca del Dr. Hart se torció. Creo que sé a qué se refiere Adrián Vale con eso, el capitán Cole exhaló lentamente. ¿Te refieres a las bestias del dominio divino? ¿Zona prohibida? Derek Vaughn resopló. ¿Con ellos? Ni hablar. Raven Shaw miró a Adrián Vale como si no lo hubiera escuchado correctamente. ¿Comer, dónde? Insistió. Adrián Vale hizo una nueva pausa y luego respondió con una sola palabra. Bosque. ¿Y bosque? El cerebro de Raven Shaw se estancó. Pero la transmisión en vivo detonó. Interrogación de cierre. Espera, ¿qué acaba de decir? Bosque, como en, ese bosque. El bosque prohibido. No lo dirás en serio. No. Está bromeando. Tiene que estar bromeando. Ja, sí, totalmente una broma, ja. Dentro del estudio, el pánico se instaló con la misma rapidez. El bosque. Adrián Vale va al bosque. La voz de Sienna Black saltó. El bosque prohibido. No debería ser, dijo el capitán Cole, pero ni siquiera él parecía convencido. La expresión del Dr. Hart se ensombreció. Tengo el mal presentimiento de que el bosque al que se refiere es precisamente ese. Inmediatamente comenzaron a inundar la barrera de transmisión en vivo, rogándole a Adrián Vale que no se acercara al bosque prohibido. Derek Vaughn, viéndolos pelear, se quedó en silencio por un momento. Había perdido la cuenta de cuántas veces Adrián Vale había abofeteado sus predicciones en la cara. Y honestamente, estaba feliz de permanecer invisible esta vez. El chat estaba en pleno colapso. Ni hablar, hombre. Ni hablar. ¿De verdad te diriges al bosque prohibido? ¿Qué? ¿Vas a comerte a ese monstruo de rango a continuación? No bromes. Esa es una criatura de primera. Muchos competidores murieron por ella. No lo estás comiendo tú, es él quien te está comiendo a ti. Además, es un 100 pies, ¿quién carajo podría comer eso? Ahora lo entiendo. Aquella vez que Adrián Vale abrió la barrera, probablemente lo hizo para confirmar que había un monstruo de rango A en el bosque. Hemos terminado. Esto es un suicidio. Entrar directamente al bosque prohibido es simplemente, pero ni Adrián Vale ni Raven Shaw prestaron atención al bombardeo.
Ni siquiera lo estaban mirando. Bajo el liderazgo de Adrián Vale, las dos figuras, una negra y una blanca, siguieron avanzando al mismo ritmo constante y paso a paso y directamente hacia el bosque prohibido. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C. Lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 46. Adrián y Raven se separan y llega a lo que temían. Una vez que quedó claro hacia dónde se dirigían los dos, la audiencia de la transmisión en vivo, el panel del estudio, incluso los altos mandos de Dragon Nation, todos cayeron en el mismo pánico. Pero Adrián Vale y Raven Shaw ignoraron todas las advertencias y siguieron marchando hacia el bosque prohibido. Todas las súplicas desesperadas que se desplazaban por el aluvión de mensajes quedaron sin respuesta y porque los dos tenían la barrera bloqueada. Pasó el tiempo. La arena amarilla bajo sus pies se fue aclarando poco a poco. Empezaron a aparecer manchas verdes más adelante. Y luego, el bosque apareció a la vista. Ese bosque. El bosque prohibido. El nombre por sí solo era suficiente para poner los pelos de punta a la gente. Ante esa visión, todos finalmente se rindieron. No estaban escuchando. Entonces, ¿qué podría hacer cualquiera? ¿Esperar la muerte? No, los internautas de Dragon Nation comenzaron a afrontar la situación a toda velocidad. Estoy acabado. Simplemente no me escucha. Esto es un suicidio total. No te asustes. Al menos todavía tenemos a Raven Shaw. Exactamente. Y Eatstream Adrián Vale tampoco es sencillo. Confía en ellos. Raven Shaw, llévanos. Si consiguen un recurso aquí, la nación dragón se volverá intocable. Pero, es monstruo de rango A. El 100 pies gigante de 1000 manos, ¿podrá Raven Shaw realmente con él? Por supuesto, Adrián Vale y Raven Shaw no podían ver nada de eso. Ya estaban parados en el borde del bosque prohibido. Y Adrián Vale podía sentirlo claramente ahora. Ese olor y esa presencia y aquello que lo había estado llamando todo este tiempo. En el momento en que se dio cuenta de lo cerca que estaba, las células RC de su cuerpo se agitaron violentamente, como algo que se despertaba hambriento. Así que y está aquí. Él exhaló. Luego, sin dudarlo, se adentró en el bosque. Espera, la voz de Raven Shaw se agudizó. Algo no cuadra, pero ella no lo detuvo. Porque en el siguiente instante algo extraño sucedió justo delante de todos los que miraban. En el momento en que Adrián Vale cruzó el límite, el aire a su alrededor se deformó. Se retorció como un cristal ondulante y envolvió su cuerpo. Y se lo tragó entero. Y luego, Adrián Vale desapareció. Completamente. Desaparecido del marco. La transmisión en vivo estalló. ¿A dónde se fue? Eatstream Adrián Vale. ¿Qué demonios? Se fue. El aire acaba de comérselo. Literalmente dijimos Raven Shaw está aquí, todo estará bien, y lo eliminaron al instante. Estoy realmente sin palabras, por supuesto, la gente que se come el aire no era lo que estaba sucediendo. Desde la perspectiva de Adrián Vale, fue un momento de vértigo. Su mundo dio un vuelco. Cuando volvió en sí, estaba en lo profundo del bosque. Él se dio la vuelta. No Raven Shaw. Sin desierto. Ni siquiera el borde del bosque. Solo árboles imponentes, de troncos gruesos y copas tan altas que ocultaban el cielo, que se extendían interminablemente en todas direcciones. No fue sutil. Este lugar estaba equivocado. Este lugar estaba retorcido. Y aún así, Adrián Vale no entró en pánico. En todo caso, su primer pensamiento no fue para sí mismo. Fue para Raven Shaw. Pero después de una breve pausa, dejó ir la preocupación. Con la fuerza de Raven Shaw, incluso si la hubieran separado, podría protegerse. Chasqueó la lengua y murmuró en voz baja, casi por instinto. Y vieja. De vuelta afuera. Raven Shaw se quedó allí, mirando el espacio vacío donde había estado Adrián Vale. Su expresión se oscureció. Con su experiencia, reconoció el aire inmediatamente. Distorsión espacial. Un límite deformado. Algo así como un desplazamiento forzado. Un umbral invisible que dobla la distancia. La tecnología humana no podría hacer esto. Pero este era el dominio divino. Zona prohibida. Lo imposible aquí era rutina. Lo que la irritaba era más simple. Adrián Vale no había escuchado. Había entrado directamente.
Ravenshaw exhaló, se pellizcó el puente de la nariz y murmuró: TCH, mocoso. Luego, tras un breve silencio, añadió en voz baja, como para convencerse a sí misma: él estará bien. Pero los espectadores no estaban nada bien. Porque en el momento en que Adrián Vale y Ravenshaw se separaron, la transmisión única de Dragon Nation se dividió en dos. Dos ventanas de transmisión en vivo. Dos perspectivas. Y tan pronto como se difundió la noticia, la audiencia de Dragon Nation inundó el feed de Adrián Vale. ¿Qué demonios? Hay un Stream 2. La voluntad de Estrella Azul es una locura, hermano, estos árboles son enormes. Ahora no es el momento. Olvídense de la manifestación. Ravenshaw ya no está aquí. Adrián Vale parece un delgado estudiante normal. ¿Podrá sobrevivir? Debería estar bien, ¿verdad? Aunque se separara, no puede ser que tenga tan mala suerte. No se va a encontrar con ese 100 pies inmediatamente, ¿verdad? Sí. La suerte de mi esposo Adrián Vale no puede ser tan mala. Después de recordar su suerte con el botín, ¿por qué de repente tengo un mal presentimiento? Todavía estaban tratando de consolarse. Cuando una voz familiar y fea atravesó el bosque como una espada. Competidor de la Nación Dragon y Adrián Vale. El chat se cortó. C bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 47. ¿Guerra de Naciones? No, murió en el momento en que se conocieron. Siguiendo la voz, la audiencia vio un rostro que nunca quiso ver en la transmisión de Adrián Vale. Un hombre que giraba casualmente una daga entre sus dedos, con una sonrisa burlona y los ojos brillantes de fiebre con un deleite apenas contenido mientras miraba fijamente a Adrián Vale. En el momento en que los espectadores lo reconocieron, se les entumeció el cuero cabelludo. ¡Oh, demonios! ¿Por qué es él? ¿Cómo está ese animal aquí? Ya terminé, ¿por qué Atstream Adrián Vale tiene que encontrarse con él? Esto está iniciando una guerra nacional. Guerra nacional, mi culo. Esto es una tortura. Una masacre unilateral. ¿Sí? ¿Guerra? Ya está muerto solo por conocerlo. Corre, Adrián Vale. Este tipo es increíblemente cruel. Tócalo y te arrancaré el cráneo. Sí. El recién llegado no era otro que el competidor de las Islas Orientales que había provocado un revuelo mundial. Nolan Mercer. El pánico de la Nación Dragón tenía todo el sentido. A sus ojos, Adrián Vale había abierto 2 cofres y de alguna manera no había obtenido ninguna mejora en el combate directo. No todos los atributos. Sin arma. Solo un traje y una máscara. Un atuendo más cool y algo que inspire miedo. ¿Y eso se supone que ayudará contra Nolan Mercer? Mientras tanto, Nolan Mercer también había abierto 2 cofres. Y su suerte parecía grotescamente mejor. Su cofre de rango F le había otorgado todos los atributos más 15, lo suficiente como para superar los límites de los humanos comunes. En el mundo real, sin armas de fuego, ni siquiera los soldados de élite querrían enfrentarse a eso de frente. Entonces su cofre de rango D le proporcionó una verdadera herramienta para matar. La daga cicatriz de óxido. Fuerza. Arma. Y la tranquila familiaridad de quien lastima a la gente por placer. Comparado con eso, y Adrián Vale parecía un cordero envuelto en tela negra. Peor aún, Kieran Mercer no estaba con él en este momento. Tal vez la misma distorsión espacial que separó a Adrián Vale y Ravenshaw había separado también a los hermanos. Pero incluso solo, Nolan Mercer era aterrador. Y para los espectadores de Dragon Nation, esto ya no era una competencia. Adrián Vale estaba ligado al destino de la Nación Dragon. Y aunque no lo fuera, ver a uno de ellos ser torturado hasta la muerte por un psicópata era algo que la Nación Dragon no aceptaría. Eran notoriamente protectores. Puedes ser arrogante. Puedes ser ruidoso. Bien. Pero herir a uno de ellos. La Nación Dragon contraataca. Dentro del dominio divino. Zona prohibida. En el instante en que Nolan Mercer vio a Adrián Vale, un fino e involuntario hilo de miedo se deslizó por sus nervios. Esa era la máscara Oni Ojo de Ghoul en acción. Para la mayoría de las personas, una mirada a Adrián Vale con esa máscara habría sido suficiente para aplastar su coraje. Pero Nolan Mercer no era la mayoría de la gente. Los años de podredumbre habían desgastado el miedo hasta el punto de que apenas funcionaba.
Así que en el momento en que se dio cuenta de que un simple estudiante le hacía sentir algo en absoluto, la humillación estalló en rabia. ¿Un pedazo de basura como tú y me hace sentir miedo? Había enseñado lecciones a chicos como Adrián Vale más veces de las que podía recordar. Ese pensamiento solo le hizo querer romper a Adrián Vale más lentamente. Hizo girar la daga entre sus dedos, con voz baja y alegremente venenosa. Chico, no sé qué te pasa, pero encontrarte conmigo significa que no tendrás suerte. La amenaza era obvia. La intención era peor. Adrián Vale no reaccionó. Su ojo izquierdo visible estaba tranquilo. Plano. Impasible. Como si Nolan Mercer no fuera más que ruido. Como si ni siquiera hubiera registrado el peligro. Y esa indiferencia, ese despido total, le espetó algo a Nolan Mercer. Su voz explotó. ¿Entiendes siquiera la situación en la que estás? Arrancó la katana de su cintura y la arrojó como una lanza. Susurré. Con todos los atributos más 15, la fuerza era brutal. Incluso la hoja parecía extraña. Una luz fría arrastrándose por el filo, lo suficientemente afilada como para hacer que el aire se sintiera enrarecido. Ese lanzamiento habría matado a cualquier persona normal al impactar. Pero, Nolan Mercer no apuntó al cuerpo de Adrián Vale. La katana se estrelló contra la tierra justo enfrente de Adrián Vale, temblando violentamente. Una advertencia. Una declaración. Una promesa. De vuelta en What's the Divine Domain, Sienna Black se agarró el pecho. Eso me dio un susto de muerte, pensé que Adrián Vale simplemente, se había ido. Derek Vaughn, pálido, habló con fea seguridad. ¿En serio? Morir de inmediato sería más compasivo. Si no muere ahora, no podrá morir fácilmente después. Ya nadie tenía energías para discutir con él. Porque Nolan Mercer ya se estaba moviendo. Comenzó a caminar hacia adelante, lentamente, deliberadamente, con una sonrisa que no correspondía a un rostro humano. Jejejeje, y esa risa se arrastró a través de la corriente como insectos bajo la piel. El Shade Dragon Nation se volvió frenético. Ya viene, ya viene. Ya no hay escapatoria. Eatstream Adrián Vale Noel va a morir. Van a torturar a mi marido, bastardo de las Islas del Este. Da un paso más y yo, Nolan Mercer siguió acercándose. Paso a paso. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si Adrián Vale ya le perteneciera. C. Bonificación y soporte C1 capítulo extra por cada 10 reseñas. Deja un comentario. C1 capítulo extra por cada 100 piedras de poder. C. Lee los 60 capítulos siguientes en patreon.com/StrawAt Studios. Pensamientos de los creadores. Estudios StrawAt. ¿Te gustó? Añadir a la biblioteca. Envía algunas piedras de poder. Comentario. 11 comentarios. Votar. Capítulo 48. Ravenshaw también entra en crisis. ¿Está acabada la nación dragón? Nolan Mercer siguió acercándose a Adrián Vale. Caminaba lentamente, casi sin prisa, arrastrando esa risa desagradable y áspera. Jejejeje, ¿qué? Niño, te asusté tanto. Y no tengas miedo. Mi hermano mayor es muy hábil. Me aseguraré de que experimentes el mejor servicio del mundo, jejeje, y TCH. Idiota. Esa cara de muerto que tienes me saca de quicio. Se lamió los labios y sus ojos se movían con excitación. Veamos cuánto tiempo aguantas esta calma, una vez que empiece. Y, paso a paso, Nolan Mercer avanzó, cada uno acompañado de otra burla. Adrián Vale no respondió. Su ojo izquierdo visible permaneció plácido, vacío de emoción, fijo en Nolan Mercer como si estuviera viendo una mosca zumbar contra una ventana. Eso solo hizo enojar aún más a Nolan Mercer. Porque no quería silencio. Él quería gritar. Él quería mendigar. Solo las lágrimas y la sangre podían despertar la parte podrida y entumecida de su cerebro. Pero Adrián Vale no le dio nada. Peor aún, la mirada de Adrián Vale le resultaba familiar de una manera que Nolan Mercer no podía identificar. Cuanto más intentaba recordar, más se distorsionaba su expresión. Entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, se obligó a sí mismo a calmarse nuevamente. Se detuvo y miró fijamente a Adrián Vale, con la voz repentinamente confiada, casi complácida consigo mismo. Ah, lo entiendo. Tienes tanto miedo que no puedes moverte. Ya sabes lo que viene. Sabes que no puedes escapar. Su rostro se contorsionó en una expresión enfermizamente extática, como si estuviera hablando consigo mismo más que con Adrián Vale. Un latido de silencio. Entonces chasqueó los dedos como si finalmente lo hubiera recordado. Sí, eso es.
He matado a mucha gente como tú. Su sonrisa se amplió. Pero al final todos se ven iguales. Ja 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 ja. Y Adrián Vale todavía no reaccionó. Ni una palabra. Ni un pestañeo. De vuelta al mundo real, el anciano Lon, pegado al arroyo, temblaba de rabia. En el momento en que apareció Nolan Mercer, ya había ordenado a Víctor Ale que contactara con las Islas del Este. Después de lo que Nolan Mercer había hecho antes, y era imposible no imaginar a Adrián Vale sufriendo el mismo destino. La Nación Dragón ya le debía demasiado a Adrián Vale. Si no pudieran protegerlo ahora, las venas del anciano Lon se hincharon. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que tembló. Toc, toc, toc. Adelante. Víctor Ale entró con el rostro tenso. El anciano Lon se levantó inmediatamente. ¿Y bien? Respondieron. Y la mano de Víctor Ale se apretó hasta formar un puño. Él no podía hablar. Ese silencio fue la respuesta. Estallido. El anciano Lon golpeó la mesa con el puño. Bastardos. Anciano Lon, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Víctor Ale con voz ronca. Había exigido que las Islas Orientales detuvieran a Nolan Mercer de inmediato. El Elder Lom sabía que no había casi ninguna posibilidad de que lo escucharan. Pero aún se aferraba a ese último hilo de esperanza. Ahora esa esperanza se desvaneció. El anciano Lom se obligó a respirar con firmeza. La rabia no solucionó nada. Tuvo que pensar, ¿qué podría hacer la Nación Dragón por Adrián Vale? Pero la verdad era brutal. No importaba cuánto poder tuvieran en el mundo real, no podían llegar al dominio divino. Zona prohibida. Y Adrián Vale tuvo su bombardeo bloqueado. Incluso si pensaran en algo, no podrían decírselo. La voluntad de una nación. Indefensa ante un psicópata. Esa frustración sofocante se extendió por los corazones de todos. De vuelta al dominio divino. Zona prohibida. Después de su risa maníaca, Nolan Mercer comenzó a avanzar nuevamente. Hablaba como si fuese generoso. Niño, no me culpes, en el viejo mundo, tenía que preocuparme por las leyes. Pero en el dominio divino. Zona prohibida. La fuerza lo es todo. Y la debilidad es el pecado original. Estás equivocado al ser elegido. Aún más equivocado por ser tan débil. Su sonrisa se agudizó. Jejeje, y Nolan Mercer estaba ahora a menos de 3 metros de Adrián Vale. Con el físico mejorado de Nolan Mercer, 3 metros no eran nada. Estaban a un solo paso de distancia. El chat estaba en pleno pánico. Esto no puede continuar. El Eat Stream Adrián Vale está en grave peligro. ¿A alguien se le ocurrió algo? Dense prisa. Es inútil. Aunque tengamos un plan, no puede ver nuestros mensajes. ¿Correr? ¿Cómo? Nolan Mercer tiene una gran potencia física. Adrián Vale no puede correr más rápido que él. Entonces simplemente lo vemos ser torturado hasta la muerte. ¿Dónde está Ravenshaw? Ravenshaw, salvarlo. Deja de llamar a Ravenshaw. Ravenshaw está en peligro aún mayor. Los espectadores inundaron la transmisión de Ravenshaw. Y en el momento en que lo vieron, sus mentes se quedaron en blanco. Frente a ella se alzaba una monstruosidad enorme, de color gris negruzco. De unos 5 a 6 metros de altura, parecía menos un animal y más un edificio bajo sobre 4 extremidades. Tenía un rostro vagamente parecido a uno humano, pero nada de la inteligencia humana. Su piel opaca brillaba con un brillo frío. A lo largo de su columna vertebral crecía una larga tira de púas en forma de gancho, cada una de las cuales brillaba con una luz misteriosa y asesina. Y lo peor de todo, y sus ojos eran pálidos, de un blanco sin vida. Se centró en Ravenshaw como un depredador hambriento que finalmente había encontrado carne. Codicia. Sed de sangre. Un hambre que no parpadeó. Entonces resonó la voluntad de Estrella Azul. Felicidades. El competidor de la Nación Dragón, Ravenshaw, se ha topado con una criatura del dominio divino. Zona prohibida. Analizando, análisis completo. Nombre. Bestia devoradora, rango B. Rasgos. Criatura de rango B del dominio divino. Zona prohibida. Omnívora y solitaria. Una de las bestias más feroces de todo el dominio divino. Zona prohibida. No teme ni a la muerte ni al dolor, y su vitalidad es aterradoramente resistente. Incluso las bestias comunes de rango A veces la evitan. Razón. Una vez que se fija en una presa, se vuelve un enemigo de matar o morir, hasta que uno de los bandos muere. La charla se volvió pesada, como una mano que se cerraba alrededor de la garganta. Creímos que Dragon Nation estaba a punto de despegar, y entonces caímos directamente al abismo. Dios mío. ¿Rango B? ¿Y hasta las bestias de rango A lo evitan a veces?
¿Cómo se combate eso? Esto no es algo a lo que los humanos puedan oponerse. Un lado es un monstruo de 5 o 6 metros. El otro es Ravenshaw. ¿De verdad nos están aniquilando? ¿Están los cielos intentando borrar la nación dragón?